Ahora sí le pido que, por favor, vaya a su Biblia. Y hoy comenzamos una serie sobre el Evangelio, la primera carta del apóstol Juan, primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. Les voy a pedir que tengan paciencia conmigo hoy, porque hoy básicamente voy a hablar como en términos académicos. No va a ser mucho una prédica, porque tengo que introducir estas cartas para que usted entienda de qué vamos a hablar, de qué vamos a trabajar durante estas semanas, si el Señor así nos lo permite. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Y dice así la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en este día que vamos a estudiar tu palabra en esta preciosa carta de Juan, que tú nos ayudes, Señor, a absorber con nuestra mente tu enseñanza, a sentirla con el corazón, a vivirla con nuestra voluntad. Que tú apliques con poder tu palabra en cada vida, en cada corazón en este día. Que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y esta primera carta del apóstol Juan es uno de las 4 cartas de la Biblia que no menciona su autor. Generalmente las cartas de la Biblia, los libros, dicen, por ejemplo, Pablo, apóstol a los gentiles, o pero primera, segunda y tercera de Juan y el libro de las cartas a los hebreos son cartas que no mencionan su autor. Ahora, la tradición dice que Juan escribió esta carta. Por ejemplo, Juan, estando en Éfeso, siendo supervisor de un grupo de iglesias en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante de la época. Podríamos decir que era como hablar de Nueva York. Iglesia muy importante de la época, de Asia Menor. Y él tenía un discípulo llamado Policarpo. Yo sé que algunos de ustedes han oído hablar de Policarpo. Aquel que cuando lo llevaron a la hoguera, le dijeron: si niegas a Jesús, te perdonaremos la vida. Y él dijo: ¿Cómo voy a negar a mi Señor? 86 años tengo y el Señor solo me ha hecho bien. ¿Cómo voy a negarle? Pues este discípulo, Policarpo, tenía otro discípulo llamado Ireneo. Ireneo escribió en el 2 siglo
haciendo constar que Juan era el autor de estas cartas. Así que ahí tenemos evidencia histórica. Juan, el hijo de Zebedeo, de Salomón, junto con Jacobo, eran parte del círculo íntimo de Jesús. Recuerde, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo y de Salomé. Zebedeo era un empresario de la pesca. Zebedeo tenía sus propias barcas y tenía muchos empleados o siervos, como se llamaba en la época. Así que Juan viene de un contexto, podríamos decir, adinerado. Juan era pariente un poco cercano de Jesús, era primo de Jesús. Pero en el Evangelio de Juan, él se identifica como el discípulo amado. Era aquel que se recostaba en el pecho del maestro. Era como la mascota de los discípulos, porque era el más joven. Se cree que tenía 16, 17 años cuando fue llamado por el Señor. Aunque él primero era discípulo de Juan el Bautista, pero al ver a Jesús, siguió a Jesús. Así es que la inmensa mayoría de los teólogos de todos los tiempos están de acuerdo en que el apóstol Juan es el autor de esta carta. Y él es testigo ocular. Testigo ocular. Y él hace énfasis en eso. Una de las evidencias en manera de testimonio más fuertes que alguien puede dar en una corte, y tenemos un abogado amigo aquí, es ser testigo ocular. Por ejemplo, Juan 1, el Evangelio de Juan. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? Él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él era testigo ocular. En esta carta vemos que Juan habla con autoridad que solo un apóstol puede hablar así. Recuerde, los apóstoles o allegados a los apóstoles fueron los que escribieron la Biblia. Fueron los autores humanos de la palabra de Dios. Este libro se escribe al inicio de los años 90 del primer siglo. Como dije anteriormente, él estaba ministrando en Éfeso. Éfeso era una ciudad con un grupo de iglesias. Aunque la carta no tiene destinatario, no menciona a su autor, no tiene conclusión, no tiene despedida, no tiene agradecimientos. Algunos dicen que es más un mensaje, un sermón, o un libro, o un tratado. Pero lo importante de todo esto es que es palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es lo importante. Fuera de consideraciones de tipo de redacción, es palabra de Dios. Así que Juan escribe al principio de los 90, primera, segunda y tercera de Juan. En el año 95 escribe Apocalipsis. De hecho, estos 5 libros, cartas, el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis, es lo que los teólogos llaman las escrituras, los escritos juaninos. Así como hay cartas paulinas, hay escritos juaninos. Esta es una de ellas. Y propósito. Bueno, esta carta fue escrita y lo dice el capítulo 5, versículo 13, dice el propósito. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si usted lee, por ejemplo, el propósito del Evangelio de Juan, es parecido, dice Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el Evangelio de Juan fue escrito para que los no creyentes creyeran en Cristo como Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Primera de Juan es escrita para que los que ya han creído tengan seguridad de su salvación. Seguridad. Y él dice en un lenguaje muy parecido al Evangelio de Juan, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Ahí hay dos verbos, creer, los que creen, para que sepan que tienen vida eterna. Para que crean en el nombre del Hijo de Dios. En esta carta hay 3 temas fundamentales: obediencia, amor y verdad. Obediencia, amor, verdad. Estas 3 cartas, aunque toda la Biblia es confrontativa y nos confronta como seres humanos, esta carta la han llamado la carta en blanco y negro, porque Juan no tiene tonos grises en esta carta. Él habla de hijos de Dios, hijos del diablo, los que practican el pecado, los que confiesan su pecado. Él habla de los que andan en la verdad y los que andan en la mentira. Él habla de los que andan en la luz y los que andan en tinieblas. O sea, como que a los 90 años, cuando uno pensaría que el viejito ya estaba como flojo, vamos a decirlo así. No, a los 90 años era que él estaba duro. Se esperaría como que él fuera un poco más diplomático a esa edad, ¿no? Pero no, a esa edad estaba duro y curvero. Él hablaba claro. A los creyentes, él los trataba con una ternura inigualable. Hijitos míos. Él menciona esta frase muchísimas veces. Hijitos míos. A los no creyentes, él los trata de hijos del diablo, anticristo para allá. Hay mucho contraste. Los que caminan en luz con los que caminan en tinieblas, los que dicen que no tienen pecado con los que confiesan su pecado, los que guardan los mandamientos de Dios con los que no los guardan, los que aman a sus hermanos con los que no lo hacen, los que aman al mundo con los que no lo aman. De hecho, la palabra mundo aparece 15 veces en esta sola carta. Contrastan a los que practican la justicia con los que practican el pecado, a los que aman con los que no aman, a los que creen en Dios con los que no creen, a los que tienen al Hijo con los que no lo tienen. Y hay 3 pruebas o filtros en esta carta. De hecho, hermanos, la Biblia es el filtro de la humanidad. No es ningún hombre, la Biblia. Por eso le dije hace un rato en el comentario que hice, que nos veamos en el espejo de la palabra. Es imposible, hermano, que usted y yo nos veamos en el espejo de la palabra y no salgamos humillados. Posible. Así que aquí hay 3 pruebas. Número 1, la prueba moral. Primera de Juan 1, 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La prueba moral. ¿Cómo es realmente mi vida? Yo digo que tengo comunión con él, pero yo ando en tinieblas. Él dice, usted es un mentiroso.
Usted no practica la verdad. Número 2, la prueba social. Primera de Juan 3, 11 al 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y él habla de que nuestro amor no sea fingido. Él dice, por ejemplo, pero en 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Esta es la prueba social, el amor. Porque de nada nos vale decir que andamos en la verdad y no practicamos el amor. Este es el mensaje 3:11, que nos amemos unos a otros. Y dice en el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Usted no ha visto, hermano, en las redes sociales lo que pasó en la campaña electoral en Estados Unidos. La división tan horrible entre creyentes. Yo veía páginas cristianas que me da pena decir cristianas, lanzando mensajes de odio contra aquellos que no simpatizaban por su candidato. Mensajes de odio entre supuestos creyentes por apoyar a un candidato que ninguno de los dos representan a Cristo y a su reino, ninguno de los dos. Uno tiene una máscara de supuesto cristiano y no lo es, y otro no la tiene porque tampoco lo es. Pero que haya división entre mi hermano y yo, porque a él le gusta el republicano y a mí el demócrata, o a él le gusta el demócrata y a mí el republicano. Eso es una vergüenza para la iglesia. Es una vergüenza, hermano, de verdad, eso es una vergüenza. Decir, no, si tú, no puedo creer que tú seas salvo si tú votas por fulano. Hermano, ¿qué es eso? Eso me recordó un líder de un partido en mi país, que una vez dijo, no, el país está dividido en dos, entre PLDistas y corruptos. Y ahora sucede que ellos salieron del poder como el gobierno más corrupto de la historia de República Dominicana. No nos amemos, que nuestro amor no sea fingido, dice el apóstol Pablo. Si yo no puedo soportar a mi hermano porque a él le gusta la bandeja paisa y a mí me gusta el arroz y la habichuela, yo tengo que arrepentirme. Por poner un ejemplo. Si tú no me amas porque me gusta tal marca de carro o me gusta tal marca de café o yo creo tal cosa de algo que no tiene nada que ver con la Biblia. Estamos hablando de cosas que no tienen que ver con la Biblia. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ya ahí no hay negocio. En cuanto a la palabra de Dios, no puede haber transacción. Eso es otro tema. Amén. Eso es otro tema. Número 3, el segundo filtro prueba es la prueba doctrinal. Primera de Juan 2, 18 al 22. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y él está hablando de personas dentro
de la iglesia, de las iglesias en Éfeso, porque para usted entender esta carta, usted tiene que entender el contexto histórico. No hay nada peor que usted estudiar la Biblia y no entender por qué el autor dijo lo que dijo en esa época. ¿Usted me está entendiendo? Por ejemplo, yo prediqué un sermón hace meses, cuando comenzó la pandemia, y el tema era 3 preguntas en tiempo de pandemia. Si ese mensaje se escuchara dentro de 2000 años, nadie lo entendiera. ¿De qué está hablando? A menos que no fuera a los registros periodísticos de la época y dijera, oh, era que había una pandemia general. Oh, yo entiendo por qué él dijo eso. ¿Usted me está entendiendo? Juan escribió esta carta en el contexto de divisiones doctrinales en la iglesia. Habían gnósticos. Gnósticos viene del griego conocimiento. Son personas que piensan que para conocer a Dios necesitan ciertas experiencias y conocimiento y revelación personal. O sea, no creen en la Biblia. Ellos necesitan revelaciones personales, ellos, los gnósticos. Y dentro de los gnósticos había una rama llamada los docetistas, del griego doqueo, que significa parecer, parecido. Ellos decían que Jesús no nació en carne, que cuando Jesús nace, lo que nace es un espíritu. Él no nació de una virgen, que él era un espíritu o algo que se parecía, que era un fantasma. Y es por eso que él le escribe en el versículo 18 de Primera de Juan capítulo 2, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. La palabra anticristo, como lo dice, es alguien contrario a las enseñanzas de Cristo. No está hablando del personaje del anticristo que va a venir en medio de la gran tribulación. Está hablando de personas que rechazan la doctrina de Cristo aún en las iglesias. Hermano, y por favor, usemos la cabeza. Cuando usted oye a alguien decir, yo no necesito teología para ser cristiano. La palabra teología significa conocimiento de Dios. Así que no me diga que tú no necesitas teología. Eso es como que tú te consigas, te enamores de una muchacha y tú dices, yo no necesito conocerla para casarme. ¿O no? No, yo no necesito conocerla, no me interesa. Entonces tú crees que vas al cielo, pero no te interesa conocer a Dios con el que vas a compartir la eternidad por los siglos de los siglos. Escuché a un cantante, incluso cristiano, yo sé que son cristianos, que dijo que para cantar al Señor no hay que tener teología. No hay que leer la Biblia, fue lo que dijo. Hermano, eso es una soberana barrabasada, eso es no quiero decir estupidez, pero va por ahí más o menos. O sea, usted le va a cantar a un Dios, usted está como la gente de Atenas, de la época, que tenían un letrero que decían, al Dios no conocido. Eran tan idólatras que le tenían a cada santo una vela, como dicen en buen español. A cada Dios le tenían una imagen, pero por si acaso tenían un letrero que decía, por si le faltaba alguno, ¿verdad? Por si las moscas. Al Dios no conocido. Hermano, usted no puede ser cristiano adorando al Dios no conocido. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre y a su Hijo Jesucristo. Así que la vida eterna consiste en conocer al Padre, en conocer al Hijo y tener el Espíritu Santo. Esa es la vida eterna. Así que, como dijo Adrian Rogers, aquel pastor que está con el Señor,
que Dios no tiene ningún respeto por cristianos que viven en ignorancia por su negligencia y vagancia en estudiar la palabra de Dios. Hermano, tenemos la Biblia en todos los formatos, en todos los idiomas, en todas las versiones. Usted la puede escuchar, usted la puede leer, usted puede verla en video, usted puede, hermano, en todas las versiones disponibles. Así que esta prueba doctrinal, él dice, versículo 19, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No fue que se descarriaron, no fue que perdieron la salvación, fue que nunca fueron salvos. Porque el que es verdadero cristiano permanece. ¿Cuál es la prueba de un verdadero cristiano? Permanece. Que hay tiempos de frialdad en todas las relaciones. Hermanos casados, ¿no es así? En todas. Aunque solo uno dijo amén, pero es así. En todas las relaciones hay tiempos de frialdad. Y en nuestra relación con Dios también. Pero él dice, no eran de nosotros. Simplemente salieron porque no eran. Y él dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Y él dice algo aquí que si usted no entiende el contexto, usted se va a perder. Él dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocen, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Él está diciendo, el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, es un anticristo. Porque dentro de esos gnósticos había un grupo que decía eso. Y en el versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Juan, comenzando con el 1, él dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oiga, eso hace 2000 años y mire por dónde vamos. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y él dice algo que si usted no estudia el contexto se confunde. Él dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo aquel que dice que cree que Jesús nació de una virgen y que vino como ser humano en carne es de Dios. Pero él se está refiriendo al grupo que dentro de las iglesias de Éfeso enseñaba que Jesús había venido como un fantasma, que era alguien como, era algo parecido a ser humano, pero no era un ser humano. De ahí viene el verbo, la palabra doqueo, docetista. Entonces él dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa palabra todo, y ponga atención a esto, esa palabra todo no significa todo. Porque, por ejemplo, los musulmanes creen que Jesús nació y vivió como ser humano. Los testigos de Jehová también. Hay varias religiones que creen que Jesús nació de una virgen, caminó entre la humanidad. Ahí no está hablando de ellos, está hablando de ese grupo. ¿Me están entendiendo? Por eso es necesario saber el contexto. Está hablando de ese grupo. Porque si fuera así, entonces, hasta los brujos saben que Cristo nació, que fue un ser humano, que habitó en la humanidad, que caminó por las calles de Jerusalén, que le ayudaba a José en la carpintería. Eso lo saben, eso lo dicen los brujos, eso lo dicen todo, casi todo el mundo lo dice, lo aprueba. ¿Significa que ellos son de Dios? No. Así es que esas falsas enseñanzas fueron confrontadas de manera frontal por Juan.
Tenía 90 años. Algunos dicen que lo llevaban cargado porque ya ni caminar podía. Él muere en el año 100, con aproximadamente 94 años. Y a esa edad, el apóstol Juan tenía tal precisión, porque él había visto, él había oído, él lo había visto con sus propios ojos, él recalca. Él lo había palpado, había tocado al Señor. Así es que Juan compara la salvación, ser salvo, número 1, con tener vida eterna. Número 2, tener comunión con Dios. Número 3, conocer a Dios. Número 4, pertenecer a Dios. Y número 5, ser nacido de Dios. Él compara ser salvo con esas 5 cosas. Esta carta, muchos la llaman, como dije, blanco y negro. Pero me recordé de algo que me dijo María en días pasados, de una canción que cantamos, hermosísima, no recuerdo el nombre. Y ella me dijo, esta canción es difícil porque todos los párrafos son diferentes. ¿Se recuerda? Exacto. Todos los párrafos son diferentes, pero es el mismo tema. Así son las cartas de Juan. Él comienza a hablar de luz y tinieblas. Él después habla de mentira y de verdad. Él habla de ser nacido de Dios o no ser nacido de Dios. Él habla de hijos de Dios e hijos del diablo. Él va de un párrafo a otro y otros dicen que la estructura de esta carta es como una escalera espiral, como esa que tenemos. Porque usted está en el mismo lugar, pero va viendo el panorama desde una altura diferente. Pero está en el mismo lugar, es una espiral. Entonces, él contrasta luz, tinieblas, vida, muerte, verdad, mentira, amor, aborrecimiento. Y todo esto para diferenciar entre creyentes y no creyentes, o entre verdaderos creyentes y falsos creyentes. Y voy a comenzar el versículo 1 para terminar. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Juan comienza esta carta como comienza su evangelio. ¿Se recuerdan? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio. Pero también Él comienza, como dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Eso nos habla de que la palabra de Dios no cambia, hermano. O sea, la tarea de un predicador, de un maestro bíblico, no es venir como dijo Pablo, y palabras bonitas, palabras rebuscadas. Venir ante ustedes con un discurso que los deje con la boca abierta. Cosas nuevas, estadísticas. No. Pablo le dice a Timoteo, te encomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Él está diciendo, traigo delante de ti como testigos al Padre y al Hijo y te urjo, te doy como una encomienda solemne que prediques la palabra. Así que la palabra de Dios es permanente y es inalterable, es fiel, es infalible, no falla, es el filtro de la humanidad. Solo la palabra de Dios puede decir quién es salvo y quién no.
Solo la palabra de Dios. Solo ella. Así es que él le dice, Mateo 24, Mateo, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Personas que andan detrás de un poco de acción. Van a la iglesia buscando acción. Porque venimos de un mundo donde todo es entretenimiento, donde todo es acción. Venimos del mundo de ver películas de Hollywood, películas de acción, donde el más fuerte gana, o a veces le dan 2 horas de golpes y golpes y al final gana. Acción. Queremos acción. Y muchas iglesias se han convertido en eso, en circos. Como dijo el gran reformador alemán Martín Lutero, el púlpito es el trono de la palabra de Dios. De hecho, la única vez que aparece la palabra púlpito en la Biblia es por allá por Nehemías, cuando dice que el sacerdote Esdras tomó el rollo de la palabra y leyó el rollo por 6 horas en ese púlpito de madera. La palabra púlpito significa elevado, porque se supone que la palabra de Dios está elevada sobre todo ser humano, porque es la palabra de Dios. Y dice esa historia hermosa que hombres y mujeres lloraban su pecado al entender la palabra. 6 horas. Hoy no, hoy predicamos media hora y todo el mundo está viendo el reloj para ver qué está pasando. Quieren irse a su casa a ver qué sé yo, a ver alguna película interesante. Hermano, 6 horas, palabra de Dios. Pablo le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él le dice, no es que haya un evangelio diferente, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo dice, mas si aún nosotros, o sea, si yo vuelvo dentro de algunos años a decirle otro evangelio, o algún ángel del cielo anunciare otro evangelio, sea anatema. La palabra anatema es maldito, sea maldito. Si alguien le trae otro evangelio, sea maldito. Hermano, el asunto de la sana doctrina, el asunto de la enseñanza sana, la palabra doctrina es enseñanza. Tampoco diga, no, a mí no me interesa la doctrina, yo voy a la iglesia a gozarme un ratico y me voy. Hermano, la doctrina es enseñanza. ¿A usted no le interesa qué enseñanza le dan a sus hijos en la escuela? Bueno, esto es más importante, porque esto tiene que ver con la eternidad. Así que si usted oye a alguien que dice, no me interesa la doctrina es la enseñanza. Pablo dice, si alguno le enseña otra cosa, no lo reciba. Hoy estamos en un tiempo, hermanos, donde se predican herejías, se oran herejías y se cantan herejías. Y nosotros tenemos la Biblia. ¿Qué tiempo le dedica usted a la Biblia? ¿Realmente usted está interesado en pasar la eternidad con Dios? ¿O simplemente usted está interesado en pasarla bien aquí? Como decíamos el domingo, pasar su happy hour en la iglesia. Necesitamos volver a los fundamentos. En un tiempo donde hay tanta comunicación, donde las redes sociales están plagadas
de falsos predicadores, de falsos profetas, de gente que hablan conforme a su corazón. Hermano, el día que yo venga y le diga, hermanos amados, traigo una palabra conforme a mi corazón, bueno, escape por su vida, porque mi corazón es engañoso igual que el suyo, y perverso, dice la Biblia. Oh, usted va a confiar en el corazón. ¿Usted sabe cuántas metidas de pata damos porque seguimos los instintos de un corazón dañado por el pecado? Hermano, la palabra de Dios, Dios la ha establecido en los cielos. Es confiable, 100% confiable. Jesús le dijo a aquellos judíos que habían creído en él, escudriñenla, porque ustedes creen que en ella está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Hermano, emociónese, porque en la Biblia se habla de ti. Emociónese, porque todo aquel que cree tiene vida eterna, dice la Biblia. Pero recuérdese que todo fue creado en Él, por Él, para Él. La palabra de Dios nos habla de Él, de cómo el hombre debe venir a Él, someterse a Él y vivir para la gloria de Él. Póngase de pie, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Separado de ti.
capítulo 2 de su primera carta, versículo 28, él dice, le dice a los creyentes, le dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, o sea, en su venida, cuando Cristo venga, tengamos confianza, permanezcan en él. Es una de las señales principales de un creyente, permanezcan en él. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanezcan, hijitos. Es la ternura de Dios a través del apóstol Juan. Hermanos, una de las definiciones más llanas y sencillas de la palabra perseverar es hacer siempre lo mismo. Hermanos, para una persona que diga ser creyente y que se aburra es porque no es creyente. La palabra de Dios no aburre a los hijos de Dios. Es más, cuando nosotros abrimos la Biblia y comenzamos a contemplar la hermosura de Dios, comenzamos a ver la excelencia de Cristo, el carácter de Cristo, la gracia de Cristo, debe haber asombro en nosotros, asombro, debe haber gozo, porque por esta palabra será juzgada y juzgado cada persona en el mundo entero. No es por lo que diga un pastor o por lo que diga un líder, por más famoso que sea, es por la palabra de Dios, por la misma palabra que fueron creados los cielos y la tierra, la misma palabra que dice la Biblia que sostiene el universo. Esa palabra, la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos meditar en tu palabra, compartir tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a vivirla. Ayúdanos, oh Dios, a testificar de ella. Señor, imprime tu palabra con poder en cada vida. Oh Señor, es tu palabra y ella no regresa vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Bendice cada vida y trae salvación y edificación, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.